importante para los cristianos, para la iglesia actual, y es un tema al que se rehúye muchas veces hablar de esto, porque es uno de los conflictos más grandes que tenemos en la sociedad hoy a través de la iglesia cristiana, porque casi todo lo que tiene que ver con cuestiones económicas, con cuestiones de dinero, con cuestiones de ofrendas y de todo, ha traído un problema, pero lo que pasa es eso: si porque algo condujo a un problema lo dejamos de hablar, perdemos el principio, ¿verdad? Si porque hubieron personas que maltrataban a los niños, castigándolos, digamos, no, entonces a los niños nunca los toquemos, vamos a tener una generación de niños malcriados, porque los niños hay que educarlos. Entonces, si rehuimos hablar de un tema porque se ha tratado mal, porque se ha utilizado mal, pues estamos cayendo también en un problema de perder un principio, y todos los principios que Dios dejó en su palabra tienen un sentido para nuestra vida, tienen un sentido para bendecirnos, para prosperarnos, para vivir bien, para poder realizar la función por la cual Dios nos trajo a este mundo. Entonces, pues hay que hablar de todo. Hay que hablar de bendición, hay que hablar de pecado, hay que hablar de todo lo que hemos venido hablando. Hemos estado comunicando estos días mensajes que Dios puso poder en nosotros para obtener muchas cosas. Y hablamos en algún momento que puso el poder del agradecimiento, en otro momento el poder de bendecir, el poder del perdón, que son mecanismos que Dios tiene en cada uno de nosotros para bendecir nuestras vidas. Perdón. Nos falló la tecnología. La palabra de Dios dice: Él ama al dador alegre. Amén. Amén. No dice: Él ama al pedidor triste. ¿O sí? No es que Dios no lo ama, pero la palabra de bendición está sobre el dar, porque hay secretos en el dar. Y a nosotros, la religión más que todo, nos enseñó a pedir. Y a pedir. Y cada vez que nos reunimos es para pedirle algo a Dios. Y siempre les cuento de un amigo que decía: yo tengo una excelente relación con Dios, todos los días le pido algo. Le decía: debe estar bien contento Dios con él. Usted no puede tener un amigo que cada vez que se le aparezca al frente le pida algo, porque llega el momento donde uno se le esconde. Y nosotros creemos que la relación con Dios es solamente de pedir. Por supuesto que es nuestro Dios, que es nuestro Padre, y tenemos acceso a Él para pedir lo que necesitamos. Pero nuestra vida no se da en función de estar pidiendo, pidiendo y pidiendo. Y es lo que muchas veces se ha desarrollado. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que es el poder de dar. Cuando Dios nos hizo a nosotros, puso mecanismos para bendecirnos en esta tierra. Y el dar es una acción natural del ser humano. Y yo cada vez que trato de entender cuáles son las acciones naturales que Dios puso en el ser humano, observo los niños. Recuerden que el Señor Jesús siempre decía, si no son como niños, imitemos a los niños, seamos como niños, porque en los niños hay un gran secreto, porque en el niño, entre más inocente, es más auténtico. Y cuando vemos un niño bien inocente y bien auténtico, podemos ver la creación de Dios. Así es como Dios quiere. Y hemos visto que los niños no son rencorosos. Los niños están jugando, de un momento a otro se golpea con otro por un juguete, se agarran a patadas, sale uno llorando: ay, ¿qué me hizo esto? ¿Qué me hizo lo otro? Y la mamá le dice: ya, mi amor, tranquilo, ya, eso no es nada, vaya y siga jugando. Y al ratito los ves jugando otra vez. En cambio a uno, con solo que le hagan un mal modo, no es estate. Después nos vemos. Uno guarda. Entonces en el niño hay secretos. Los niños dan abrazos, dan besos, dan amor, dan lo que tienen. Yo siempre me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeñitos y mi esposa los llevaba a la casa de mi mamá. En el camino siempre ellos iban juntando flores de los jardines de los vecinos. Y ellos iban desesperados a ver cuál llevaba las mejores flores robadas, ¿verdad?, de los jardines, y cuáles lograban llegar de primero a la casa de mi mamá.
Y ya cuando faltaban unos 25 metros, Helen y Charlie iban corriendo los dos a ver quién llegaba. A veces llegaban hasta con las flores bien arrugadas de tanta carrera, porque ellos querían dar, porque el dar nos hace feliz, el dar nos hace bien, el dar es propio del ser humano. Pero dice la Biblia que Satanás vino a matar, robar y destruir, y ha tratado de robar esos principios para que no encontremos la bendición y todo lo que Dios puso en un corazón dadivoso. Entonces ha venido metiendo o va metiendo en el ser humano una serie de comportamientos pecaminosos que desde muy niño, y a veces nosotros como padres, les estamos infundiendo a nuestros hijos. Uno de ellos es el egoísmo. El egoísmo es el excesivo aprecio que tiene una persona de sí misma y que le hace atender desmedidamente sus propios intereses, sin preocuparse por los demás. Entonces hay niños que desde tan pequeñitos, ya cuando se tienen que socializar, son un problema, porque ellos creen que son los amos del mundo, porque sus propios padres les han hecho creer que todo lo que quieren se lo tienen que dar, que son los primeros, que son los únicos. Llegan a las escuelas y es un gran problema porque no comparten ni una hoja de papel, no entregan nada, porque se hicieron egoístas. El egoísmo lleva a la codicia. La codicia es el deseo o apetito ansioso y excesivo por bienes y riquezas. Yo creo que a todos nos gusta vivir bien, pero cuando usted lo que tiene es, gracias, cuando usted lo que tiene es un apetito desmedido, una ansiedad, eso que no lo deja dormir, que no lo deja estar en paz, por obtener y obtener y obtener, entras en una vida codiciosa, que a la vez te lleva a la avaricia, que es el ansia o el deseo muy fuerte, intenso de conseguir riquezas. Entonces, el avaro, ¿qué hace? No gasta. ¿Cuántos avaros? No me levanten la mano. Pero el avaro no gasta. El avaro le duele gastar, porque siente que pierde sus riquezas, porque su objetivo es llegar a tener, porque viene mezclado con codicia, con egoísmo, con avaricia, que al final de cuentas le duele cualquier cosa que hace. Estas cosas van penetrando en nosotros desde muy niños, y ya con el tiempo vamos viendo jovencitos mostrando todas estas malas actitudes que las ratifican cada día y la llevan hasta su relación con Dios. El último de estos elementos que he señalado después del avarismo es la envidia. Y la envidia carcome completamente. A veces no nos damos cuenta lo envidiosos que somos, pero cuando vemos a alguien que tiene algo, como que se nos activa un instinto maravilloso por obtenerlo. Y muchas de las cosas que nosotros tenemos, las tenemos por envidia, no por necesidad. No por necesidad. Porque ya salió el iPhone 6 y ya lo tiene Javi. Yo mañana voy a ver qué me dicen en AT&T, porque ya esta caja de betún que me dieron ya no sirve, y es un iPhone 5S bien bueno. El iPhone 7, ¿verdad? Me están corrigiendo. El 6. El 6, pues este es una. Entonces, corremos. ¿Han visto cuando va a salir el iPhone? Que ponen tomas de gente que pasan noches enteras durmiendo, haciendo fila porque quieren ser el primero. Hubo un pobre chino que hizo fila toda la noche, y donde se lo dieron se le cayó y se le quebró. De la desesperación. ¿Qué nos mueve a eso? Tal vez sin necesitarlo. Se entrega el teléfono sin ni siquiera haber entendido cómo funcionaba el anterior, pero es que ya salió el nuevo. Y como el fulano lo tiene, hay que tenerlo. Y ya uno comienza a ver lo que uno tiene feo. Esa cadena de malos comportamientos, que son pecados, nos llevan a insatisfacción, porque la persona que tiene atesorado eso en su corazón nunca está satisfecha, nunca se siente bien con lo que tiene, siempre va a ver que lo suyo es menor que lo que tienen otros. Nos lleva a la amargura, porque no podemos disfrutar lo que tenemos por estar viendo lo que tienen otros. La amargura lleva a la tristeza, y la tristeza a la soledad. O sea, se nos va haciendo una persona amargada. Cuando vemos el típico hombre avaro, lo vemos muchas veces en las películas, ¿cómo lo representan? Un hombre solo, triste y amargado.
que no le gustan los niños, que no quiere disfrutar con nadie. Bueno, pues el trato de Satanás es llevarnos a nosotros a una condición similar, irnos quitando la alegría de vivir. Irnos quitando la alegría de vivir porque se nos metieron un montón de cosas y unos malos conceptos que se desarrollaron. Eso puede llevar inclusive después a malos pensamientos, inclusive a robar. Hay personas que hacen cosas malas por obtener, porque es un sinfín. Y cuando me gusta cuando a veces entrevistan a algún preso y cuenta su historia, y uno comienza a ver dónde empezó este hombre, dónde empezó este delincuente. Bueno, empezó a ver lo que tenían los otros, empezó a querer lo que tenían los otros, empezó a sufrir por los que tenían los otros, porque se perdió el principio. Y el dar, aunque usted no lo crea, el dar es un principio, es un antídoto que nos vacuna contra todos estos comportamientos. Por eso es que Dios ama al dador alegre. En la palabra de Dios en Hechos 5 hay una historia muy linda, porque esto no es un problema moderno, sino eso es un problema desde que se creó el hombre, desde que el hombre pecó, mejor dicho. Satanás comenzó a meter cosas en él para arruinar sus vidas. Y quiero leer para ustedes una historia de una pareja que se llamaban Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Eso es una historia terrible, pero es una historia que nosotros tenemos que recordar, porque nos muestra el corazón del ser humano. En los antecedentes, en ese tiempo estaba la iglesia emergiendo, y la iglesia, cuando comenzó a nacer el cristianismo, todo el mundo comenzó a compartir todo lo que tenía. Y el que tenía tierras las vendía, y dice que traían lo que habían obtenido y lo ponían a los pies de los apóstoles para que eso se distribuyeran en los que no tenían, y se disfrutaba, pero de una manera preciosa, como pocas veces se ha comportado la sociedad. Era tanto, dice, que la gente se convertía, no tanto por el mensaje del evangelio, sino por ver el amor que había entre ellos. Es que vendían sus propiedades y las donaban para los que no tenían, les ayudaban. Era como que habían encontrado el principio del dar. Pero Ananías y Zafira hicieron algo que muchos hacen hoy en la actualidad: hacer las cosas porque otros los hacen y no porque yo lo quiero hacer. ¿Sabe que hay muchas personas que ofrendan solo porque otros ofrendan? ¿No saben por qué lo hacen? No, es que es muy feo que pasen la canasta y que vean que yo he hecho que sea un sobre ahí con $1, ¿verdad? Hay muchas personas que ofrendan solo porque otros lo hacen. No tienen el conocimiento, no tienen el principio, no tienen la claridad. Nosotros aquí hemos insistido que la ofrenda es voluntaria. Y el que no tiene el deseo de honrar a Dios con su ofrenda, no debería ofrendar. No debería ofrendar. Porque las ofrendas o los regalos de mal modo también ofenden. Y en la Biblia vamos a encontrar ofrendas que ofendieron a Dios. Y le hace la historia de Caín y Abel. Ofrendas que se dieron con malas actitudes solo por cumplir, que ofendieron a Dios. Entonces Ananías y Zafira dice: bueno, pues vendamos la propiedad. Pero ya cuando tuvieron la plata en la mano, dice: uy, qué montón de dinero, ¿verdad? Y ahora
Tenemos que llevarla al templo y ponerle a los pies, porque todo mundo lo está haciendo. Ellos no tenían obligación, nadie había dado la orden, nadie había dicho, bueno, me venden, nadie surgió. Entonces, pues para ponerle el número la vendieron en $50,000. Pero se pusieron de acuerdo y dice, reportemos que la vendimos en 25. Y nos dejamos 25, ¿verdad? Complacemos a Dios y nos complacemos nosotros. Entonces se pusieron de acuerdo en hacer una treta. Y entrando Ananías, le entrega la ofrenda y dice, Pedro le dice, ¿cuánto la vendiste? Y dice, pues lo vendí en 25. Y ya el Espíritu Santo le había revelado la verdad. Dice que en el instante cae muerto, no por la ofrenda, sino por tratar de engañar al Espíritu Santo. Y van saliendo y lo entierran, y viene la esposa toda contenta y le dice, ay, ¿cuánto habían vendido? En 25, ¡pum! Cae muerta la otra. El asunto es serio cuando nosotros no entendemos el principio. Y hay mucha gente que vive arruinada porque no entiende el principio, porque no entiende lo que es el principio de dar, no ha entendido lo que es el principio de honra. Dios no obliga a nadie, ni esta iglesia obliga a nadie, pero tenemos que saber que estamos aplicando principios divinos, principios de Dios. El problema no es tan material como lo vemos, es un asunto espiritual. Hay un verso en la palabra de Dios en Mateo 6:24 que quiero que lo lean conmigo. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o se llegará a uno y se menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón, ¿verdad? Mamón es el Dios de las riquezas. Y me llama mucho la atención, y si usted usa una Biblia Reina Valera en 1909, se encuentra en los originales que no dice riqueza, sino dice Mamón. Y si te vas a la Biblia en inglés, la de Rey Jacobo, la King James, te vas a encontrar el Dios Mamón. Ya después se le puso un nombre más moderno, un sinónimo para que entendiéramos de qué estaban hablando. Pero era el Dios de la avaricia. Y lo que dice la palabra de Dios, usted va a poder servir a Dios o a Mamón. Y yo hoy quiero hablar, tal vez algo un poquito fuerte, porque Mamón está reinando a lo grande en nuestra sociedad y en muchas iglesias. Ha tomado el control de las iglesias. Y hay iglesias que ya no adoran a Dios, sino adoran las riquezas. Hay iglesias que ya no se conforman con nada. Están buscando sacar hasta el último centavo de la gente. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo entiendo que hoy por hoy, uno de los principales enemigos que tiene la iglesia y el mensaje de Jesús son las mismas iglesias que están utilizando mal la palabra de Dios. Y ya se cansa uno de ver barbaridades que se están haciendo para obtener dinero, para sacar dinero, engañando gente pobre y humilde, sacándoles hasta lo último, manipulando la palabra de Dios. No estoy hablando mal del principio, porque el principio es claro y lo vamos a explicar. Estoy hablando de cómo se ha utilizado ese principio. He visto canales de televisión que a veces mejor los apago. Que venga pacte para que salga de las deudas. Y que si usted pone $20 se sana. Y que si usted da tanto porcentaje, Dios lo saca de esto. Y se dicen cosas que son antibíblicas. Y que mucha gente en su desesperación optan por ir a pactar lo que sea, a ver si acaso salen de sus problemas. Y tiempo después se desilusionan y se sienten estafados. Y dicen, no, hombres, iglesias que ya no hayan que inventar. Y se han ido a malos principios que nos hizo salir de la iglesia tradicional. Y mucho de lo que se criticaba de las iglesias de los años 500, 1500 y de todo, hoy se produce el mismo espíritu. Antes te vendían el agua bendita, ahora te venden aceite bendito en las iglesias cristianas. Y aquí tienen el aceite de la santa unción.
Con solo $5, lléveselo para su casa. Y pañuelos ungidos. Yo voy a orar por esos pañuelos, lléveselo, póngaselo. Y cosas manipulando la palabra de Dios. Y lo digo con toda autoridad. Estafando al pueblo. Tratando de sacar dinero de las personas. Con un mensaje de prosperidad, donde muchas veces el único que prospera es el pastor. Se habla de la prosperidad, se pacta, se esto y que el otro. Y muchas veces pasa el pastor que, wow, qué vida, ¿verdad? Y el resto de gente poniendo su dinero y creyéndole a Dios y esto y que el otro. Y al tiempo la gente se aparta y dice, yo no quiero saber nada de Dios, ni iglesia, ni nada. Eso es una barbaridad. Me dijo una señora hace unos días que estaba en nuestra oficina y me decía, vea, yo dejé ir a la iglesia porque la última vez que entré me dieron 5 sobres. Esa fue la bienvenida que me dieron. El diezmo, la ofrenda misionera, la casa del pastor y todo. Y yo no hallaba ni dónde sacar algo para meterlo ahí. Iglesia, y usted que me está viendo por internet, estamos viviendo tiempos antibíblicos dentro de las iglesias, porque se está adorando al Dios Mamón, y usted no puede adorar al Dios de las riquezas y no puede adorar a nuestro Dios a la vez, o adoras a uno o a otro. El principio de la palabra de Dios es bendición, paz, alegría y prosperidad para sus hijos. Y yo les puedo decir con mucha humildad que Dios a nosotros nos ha bendecido siempre y nos ha prosperado. Y disculpe que hablen de mí, pero el Señor nos ha prosperado porque hemos aplicado los principios de la palabra de Dios. Pero también le cuento que en mi vida de cristiano me han sacado dinero por todo lado también. Y recién convertido yo hubiera comprado otra casa con todo lo que di. Porque cada vez que llegaba un predicador con una onda nueva, ahí iba Fernando a ver si salía del problema. Y fueron años de no salir del problema. Y yo decía, es que yo ofrendo y diezmo y no salgo del problema. Hasta que el Señor me dice, es que no estás aplicando el principio. Estás detrás de lo que dicen los hombres. Es una irresponsabilidad como se está manejando hoy por hoy la palabra de Dios. Y quiero hacer una aclaración. La mayoría de esos predicadores o de estas iglesias utilizan partes del Antiguo Testamento para sustentar con cualquier frase algo para poder sacar dinero. Y han tergiversado la palabra de Dios convencionalmente para obtener dinero en sus arcas. Nosotros tenemos este lugar que el Señor nos ha suplido y estamos felices. Y ahí lo vamos haciendo por fe y por convicción. A nadie se le ha pedido un centavo en este lugar. A nadie se le ha dicho, venga, pacte con Dios y su esposa adelgaza. Yo creo que recogeríamos una tremenda ofrenda. Porque la gente quiere escuchar ilusiones. Entonces hay expertos que saben las ilusiones para sacar dinero. Pero aquí hay personas que han llegado en secreto a decir, pastor, yo dono tal cosa, yo regalo tal cosa. Y nosotros hemos guardado el secreto porque es un principio de la palabra de Dios. Usted puede obtener o la bendición del aplauso de la gente o la bendición de Dios. Y yo prefiero la bendición de Dios que el aplauso de la gente. Amén. Y nosotros hemos honrado a Dios. Y alguna gente nos ha dicho, ustedes, ¿por qué viven tan bien? Si no pareciera que viven tan bien. Gracias a Dios, hasta el día de hoy, en esa iglesia no se le paga un centavo a nadie. Y eso me incluye. No es malo que el pastor tenga salario, pero Dios nos ha permitido levantar este ministerio con nuestros propios recursos y hoy por hoy no necesitamos salario. Pues gloria a Dios por eso, porque todo se puede invertir en todo lo que tenemos. Si el día de mañana las obligaciones, las necesidades me llevan al full time, pues es bíblico y hay un respaldo. Si ponemos otro pastor o lo que sea, no es que es malo, pero al día de hoy Dios nos ha permitido en su bendición
en su prosperidad. Entonces, si Dios nos ha prosperado, si Dios me permite tener tiempo, estar en la iglesia y todo, ¿por qué voy a pedir un salario? ¿Sabe por qué lo podría pedir? Por codicia, para tener más, para alcanzar más. Y no critico a los pastores asalariados porque es bíblico. Critico a los pastores que están con salarios por encima de toda la congregación, con beneficios por encima de toda la congregación. Todo lo que hemos tenido acá y lo que Dios nos ha dado ha sido por bendición de cada uno de nosotros. Han llegado pantallas, han llegado equipos, han llegado la plataforma, han llegado el sonido, han llegado las cosas por bendición de Dios. Y muchas personas ustedes ni se imaginan lo que han dado. Y yo digo, esa es la ofrenda que vale. Esa es la ofrenda del corazón. Acostumbramos en este lugar, pues cada vez que nos reunimos, compartimos comida, gloria a Dios. Y alguien me decía, pastor, ¿por qué no la vendemos? Porque se tiene la idea de sacarle a todo. De sacarle a todo. No, pues si la gente le está trayendo de gracia demos y de gracia demos. Y qué bonito cuando la gente está el sábado preparada. Mañana voy a llevar un pollito, voy a llevar un pastel, voy a llevar esto para compartir con mis hermanos. Dios está viendo esa parte en tu corazón. Pero nos han torcido últimamente la palabra de Dios para sacarnos dinero. Yo voy a hablar de 3 principios fundamentales y concretos de cómo se está malinterpretando a conveniencia principios bíblicos mal aplicados. En Hebreos 8:13 dice, cuando Dios habla de una nueva alianza es porque ha declarado vieja a la primera. Y lo que está viejo y anticuado, poco le falta por desaparecer. Cuando la palabra de Dios nos está hablando y cuando el Señor Jesús está hablando sobre esto, cuando se está hablando sobre esto en Hebreos, lo que se está hablando es de un nuevo pacto de la gracia, donde ya la ley dejó de existir. La nueva alianza es la muerte de Jesús y el establecimiento de la gracia. El día que entierran a Jesús, que lo sepultan a Jesús, ese día entierran la ley, no sus principios. Todo el legalismo es enterrado. Ese día desaparece, o debería desaparecer, todo el proceso religioso del hombre. Dice que el día que Jesús muere, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo es rasgado completamente, de arriba hacia abajo. O sea, diciéndole a la gente, ya no hay que hacer un montón de cosas que era obligado a hacer en la ley para obtener el favor de Dios. Ahora es por gracia. Nos cambió el modelo. Pero muchos se han querido devolver al Antiguo Testamento porque hay cosas buenísimas ahí. Financieramente hay cosas enormes. Vean, es que se dicen cosas. Yo a veces tengo ganas de hacerme un sacerdote de esos judíos, ¿verdad? Porque dice que el sacerdote se sentaba con toda la familia. Todo, esposa, hijos, nietos, primos y de todo. Y comenzaban a traer vacas, ovejas, dinero, joyas al sacerdote. Dice que comenzaban a hervir ahí los chicharrones y de todo. Y el sacerdote sacaba, metía un pincho ahí, sacaba la parte más rica y la repartía. Esa era la ley sacerdotal que muchos están aplicando hoy. Era difícil, ¿sabe? Llevar una ovejita, que era la 10ª de las 10 que tenía, para ver ese gordo comérsela entera con toda su familia. Era la ley. Había muchos principios en la ley extraños que se pusieron con intención. Y el primer principio se habla del diezmo. Y el diezmo fue un plan que Dios elaboró para sostener al pueblo levita cuando distribuyó los 12 tribus de Israel. Eran 12 tribus de Israel. Y al tribu de los levitas le dijo, a ustedes no les voy a dar tierra por heredad. Entre los otros 11 van a sacar el 10% de todos sus beneficios, de lo que siembren y de sus animales, y los van a mantener a ustedes.
Porque los levitas se van a encargar de servir en el templo y todo lo que tiene que ver con el servicio de Dios. Entonces el diezmo se implementa como una ley, como un impuesto a todos los judíos para sostener a un parte del pueblo. ¿Sí me explican? ¿Sí me explico? Amén. Okay. Los levitas no eran solo los predicadores, eran todos los que lavaban los templos, los que hacían el trabajo, los que predicaban, los que cantaban, los que limpiaban, los que hacían comida. Era toda una nación de levitas que tenía que ser mantenida por el resto. Y de ahí se inspira la ley del diezmo. Y yo quiero, antes de entrar un poquito más a fondo, entendamos lo que es el espíritu de la ley y la letra del legalismo. Porque nosotros lo que tenemos que preservar es el espíritu de la ley, no el legalismo. La palabra de Dios dice: no cometerás adulterio, ¿verdad? En los 10 mandamientos. Ese es el espíritu de la ley. ¿Qué entiende usted cuando lee eso? Bueno, pues que no tenemos que acostarnos con la mujer de otro, ni con el hombre de otro, la mujer, bueno, ahora, o el hombre con el otro. Se enredó ese versículo, ¿verdad? Que decía: no desearás la mujer de tu prójimo, ni a tu prójimo. Se nos dejó claro el principio de fidelidad en la ley. Pero ¿qué decía el legalismo que se tuvo que agregar a esa ley? Al que alcancemos en adulterio, lo expulsamos del pueblo, lo castigamos, le damos latigazos. Es más, si los agarramos infragantes, hay que apedrearlos y tienen que morir. Una cosa era la ley que Dios estaba estableciendo de fidelidad, y otro todo el mecanismo legalista para que se cumpliera la ley. Entonces, cuando Jesús le traen a la mujer adúltera, vienen con todo el legalismo y vienen haciendo fiesta a los religiosos, porque si a alguien le gusta el legalismo es a los religiosos. Y vienen bien contentos: Señor, la agarramos en el propio acto del adulterio. Y la gran pregunta: ¿y dónde estaba el otro? A lo mejor venía con ellos y dicen: mátela, mátela. Porque si la agarraron en el propio acto del adulterio, tenía que estar con otro. Y nunca apareció. Señor, y todos con piedras y de todo, se las traemos para que le demos muerte. El principio estaba claro: no adulterarás. El legalismo decía toda esa fiesta de los religiosos, pero el Señor en ese momento interpone la gracia. Dice: ok, pero dígame, ¿cuál de ustedes ha cumplido toda la ley? Y el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y comenzaron todos, porque se dieron cuenta que la ley, el legalismo es imposible de cumplir. Es imposible de cumplir. Pero entonces Jesús mete la gracia y reivindica el principio de fidelidad, de no adulterar. Jesús no le dice a la mujer: ya, se los espanté, vaya, siga adulterando. Hay muchos que han entendido eso. Hay muchos que se acercan a Dios: sí, Dios me perdonó y ahora puedo seguir todos los días, puedo hacer lo malo y todos los días me perdona y todos los días, bueno, feliz de la vida. Jesús le dice: vete y no peques más. ¿Qué le está recordando? El principio de la ley, lo que fundamentó la ley. Cuando el Señor establece el diezmo, lo que está estableciendo es un principio de honra, de obediencia y de dependencia de Dios. Que tengamos a Dios presente, que sepamos que tenemos un Dios que nos da todo, que nos da la vida, que nos da la salud, que nos da un montón de cosas. Y que tenemos que estarle honrando constantemente, no solo con nuestros actos, sino con todo lo que Él nos bendice. Ese es el principio. Pero de ahí se implementa todo un mecanismo legalista imposible de cumplir. Había que poner todas las ovejas en fila, irlas contando, y la que decía 10, sacarla por allá, apretarle el pescuezo, y había que sacar otra cosa por acá y otra cosa por allá, y era prácticamente imposible tener control sobre lo que estabas haciendo. Entonces la gente comenzó a hacer trucos. Y dice: pues, de todos modos, de las 100 ovejas tengo que matar 10.
para que se las come ese gordo con toda la familia, no vale la pena. Entonces se abrieron como unos pawn shop de esos que vendían animales de segunda clase. Entonces alguien abrió un negocio y dice: aquí tenemos ovejas tuertas, sin patas, con cáncer, con lepra, de todo, como por si es para matarlas. Entonces la gente decía: ok, yo voy y compro 10 de esas y se las llevo al sacerdote, a ver si se las quiere comer así, ¿verdad? Y cumplo la ley. Pero no estaba cumpliendo la ley porque no estaba cumpliendo el principio de honra, pero estaba quedando bien con todos. Por eso fue que Jesús entró al templo y dice que agarró las mesas de los cambistas y las palomas y todos los animales y los reventó contra el suelo, porque dice: han convertido mi casa en cueva de ladrones. Y yo creo que si Jesús entrara hoy a muchas iglesias, haría lo mismo. Han convertido mi casa en cueva de ladrones. Han inventado muchas cosas que no está en mi palabra, están violentando mi principio. La gente dejó de dar por amor y por honra a Dios. Muchos están dando hasta por comercio, porque le ponen unas promociones tan buenas que vale la pena invertir por ahí. Y cuidémonos de eso. El espíritu de la ley del diezmo es obediencia, honra y confianza. El Señor estableció que lo honráramos con nuestros bienes, que siempre lo tengamos presente. Nunca estás más presente de una persona que cuando le regalas algo. Nunca piensas tanto en una persona cuando estás en una tienda escogiendo un regalo para ella. Y cuando tenemos que comprar un regalo, uno está pensando en el tamaño, en la medida, en si le gusta este color, si no le gusta. ¿Verdad que ese momentito que estamos comprando un regalo, estamos honrando a esa persona? Y normalmente estamos buscando algo que le quede bien bonito, que le guste, que le agrada, porque queremos ver la cara que hace esa persona cuando lo abre. Pero hay otros que tal vez nos invitan a una fiesta y vamos de camino y dicen: ay, pasemos al dólar a ver qué le compro. Y se mete uno y compra esos perfumes que no saben ni a qué huelen, pero valen $1. Y la otra bolsita de $1, y llega uno con el regalo. ¿Está honrando uno? Está deshonrando a esa persona. Y ya cuando van a abrir los regalos, uno se esconde. ¡Qué vergüenza! Van a abrir el mío, el $1. En cambio, cuando has llevado un regalo lindo, usted es el que está diciendo: ¡abran los regalos! ¡Abran los regalos! ¡Abran los regalos! Para que vean qué clase de regalo traje. El principio de dar es un principio de honrar a Dios. El otro aspecto de la palabra de Dios que se utiliza mal son las primicias. Y es que ahora tenemos iglesias recogiendo diezmos, ofrendas, primicias y de todo lo que puedan. Las primicias era sacar lo primero de cada cosecha, lo primero de cada producción que usted tenía para Dios. Porque era un pueblo realmente agrícola. Entonces era una forma de llevarle a Dios lo primerito. Solo para decirle: Señor, yo te traigo lo primero porque hoy yo me acuerdo que toda esta cosecha usted me la mantuvo. Que si hoy estoy cosechando es porque me diste fuerza y salud y recursos. Y yo me acordé hoy que lo primero que yo recoja es suyo. Ese era el principio. Pero si te vas a Levítico, Deuteronomio, hay una ley imposible de cumplir de primicias. Imposible de cumplir. Y hay iglesias hoy recogiendo primicias para sacar dinero, para obtener dinero sin importar el principio. ¿Cómo aplico las primicias yo hoy? El día que nos pagamos o que nos pagan, siempre me acuerdo de Dios y es lo primero que aparto. Lo que sea. Lo contrario a las primicias son las limosnas. Y las limosnas es dar de lo que nos sobra. Y el principio de la primicia es dar de primero. Que si tuve algo, un gran negocio, y que Dios me bendijo, lo primero que debería acordarme de Dios: wow, de eso voy a sacar una parte para entregarla para la obra de Dios. Que si me cayó un dinero extra que no sabía ni dónde me salió, lo primero que debería acordarme: wow, es de Dios. Y voy a sacar una ofrenda especial por esto. Que si me llegaron cualquier tipo de ingreso que usted no tenía contemplado, lo das
Primeramente, ¿por qué es para Dios? Es guardar el principio, iglesia, no guardar la ley. Porque la ley no la puede cumplir nada. Finalmente vienen las ofrendas, que hay capítulos de capítulos llenos de toda la forma de hacer ofrendas que había en esos tiempos. Y la ofrenda simplemente es ofrecer, es regalar algo a Dios en su obra. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere hacer con la ofrenda? Agradar a Dios, bendecir a Dios. No pretendemos quedar bien con la gente. Por eso dice la palabra de Dios que cuando demos, démoslo en secreto. Aquí nosotros tenemos que usar sobres y poner nombres por una cuestión de la estructura del país, y hay que reportar y de todo. Pero eso es entre ustedes. ¿Cómo lo define usted de Dios? Usted no está obligado en este lugar a sacar un 10% de sus entradas para dárselas a Dios. Si usted quiere, saque el 10, saque el 8, saque el 15, saque el 20, porque es un principio que Dios va a honrar en ti. Pero el que te obliga y el que te amenaza y el que te asusta, que si no le va a ir mal, que le va a pasar esto, que le va a pasar lo otro, está fuera del concepto de la palabra de Dios. Porque estamos viviendo en la nueva alianza, en una alianza completamente diferente y nueva, que es la gracia de Dios. Yo no ofrendo por miedo, dice la palabra de Dios, que no demos ni por necesidad ni por obligación. No podemos cagar de obligación a la gente. Damos por amor, por honra, por confianza, por convencimiento. Y yo sé que entre más yo siembre la obra de Dios, Dios más me bendice. Nosotros hace muchos años, mi esposa y yo tomamos la decisión, dejemos de diezmar, porque no podíamos diezmar. Y yo quiero decirle a usted que es prácticamente imposible diezmar. Para los que me ven fuera del país, entiéndanlo. Si aplicamos la ley del diezmo tal y como está, nadie la cumple. Porque tienes que diezmar de todo lo que te llegue. Entonces, si alguien te regaló un par de zapatos, vas a tener que averiguar cuánto costaron los zapatos y sacar el 10% de esos zapatos y traerlos como diezmo. Y si te hicieron una fiesta, vas a tener que decir, bueno, saquemos cuentas a ver cuánto se gastó en toda la fiesta que me hicieron, porque son cosas que estás recibiendo. Por eso es que el Señor dice, nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Nadie puede diezmar tampoco de esa forma que a veces estamos haciendo cuentas y no, esto lo meto, esto no lo meto, es que no me alcanza, en un puro pleito, porque Dios ama al dador alegre. No al que le hizo un montón de trucos ahí a Dios para sacar menos, para entregar menos. Entonces el Señor borra ese legalismo y le dice, deme como debe ser. Y mi esposa y yo dijimos, no, volvemos a sacar el diezmo, vamos a sacar tal porcentaje de nuestros ingresos. Y solo les digo que decidimos un monto mayor al diezmo. Y Dios nos ha bendecido grandemente. Y el que quiera aplicar el principio lo aplica, y el que no lo aplica. La obra de Dios se sostiene porque Dios sabe sostener las obras de Dios. No tenemos que agarrar a la gente a ver cómo le asustamos o cómo la ilusionamos para ver cuánto dinero les podemos sacar. Yo lo que quiero es ver hogares bendecidos acá. Yo quiero ver que en ustedes se aplique esa bendición, esa prosperidad de Dios. Porque la prosperidad se nos ha vendido mal, y se nos ha vendido como que únicamente la prosperidad es tener dinero. Y hay una definición que me gusta mucho de prosperidad, que dice: la prosperidad es la habilidad que Dios nos da para pasar por encima de cualquier circunstancia. Hay mucha gente que tiene dinero y no tiene salud. Hay mucha gente que tiene salud y no tiene dinero. Hay otros que tienen salud, dinero y no tienen paz. Y hay otros que no tienen ni salud, ni dinero, ni paz. Pobrecitos. Pero la prosperidad es que si llegó un bill, lo podemos pagar. Que si tuvimos un antojo de comernos algo, no lo pudimos dar. Que si queremos comprar una prenda, no la podamos comprar.
La prosperidad es poder sentarnos en una mesa, una familia entera, y aunque sea tacos de frijol, darle gloria a Dios por eso. Y decir, Señor, gracias porque estamos juntos. Gracias porque nos has sido fiel en todo momento. Gracias, Señor, como decía Pablo, porque sé lo que es vivir en abundancia y en escasez, y Dios es el mismo. Y hoy puedes estar sentado nada más con una tortilla, pero con la paz y la alegría y gozándote con tu familia, dando gracias a Dios por esa tortilla. A lo mejor mañana estás en el Cheesecake Factory, y ojalá te acuerdes cuando estás ahí de darle gracias a Dios también, y que no te dé vergüenza darle gracias a Dios públicamente. La ofrenda es una actitud. Y quiero terminar con una historia que nos pasó hace algunos años y que marcó nuestra vida y que nos enseñó este principio. Mi esposa y yo estábamos recién convertidos, tal vez hace unos 15 años por allá, y estábamos llegando a una iglesia, y yo estaba colmado de deudas, una vida de desorden, estaba cerca de perder mi trabajo, hasta si perdía el trabajo perdía la casa, con el carro dañado, como llega uno, como el hijo pródigo muchas veces con de Dios. Y recuerdo que dentro de todo eso, Dios comenzó a tratar con nosotros durante ese año que le conocimos realmente, y comenzamos a conocer sus principios y comenzamos a honrar a Dios y a darle gracias a Dios por todas las cositas que teníamos, y a sembrar como se tiene que hacer, y apoyar la obra de Dios, pero con una actitud de alegría. Y recuerdo que ese año estaban construyendo la iglesia, y el pastor sacó un plan y dice, todos los que puedan y quieran dar $100 de aquí a diciembre para crear un fondo y poder construir la iglesia, pueden hacerlo. Y yo estaba pero quebrado. Y yo me apunté en el plan de los $1,000. Y yo iba a apuntarme y yo decía, yo estoy loco, ¿verdad? Y Dios ve el corazón. Vean, aunque te manipulen muchas veces, Dios está viendo tu corazón. Aunque te induzcan a hacer algo que no es cierto, Dios está viendo tu corazón. Y en Costa Rica dan lo que se llama el aguinaldo, que es un salario extra para final de año, que lo dan en muchos países. Y yo recuerdo que el aguinaldo mío en ese tiempo aproximadamente eran $1,000. Eran 500,000 colones, por ahí. Entonces yo reuní a mi familia y estábamos todos, digo, vean muchachos, nosotros tomamos una decisión que fue honrar a Dios con $1,000 este año. Como que dice, si me embarcaron, pero yo me comprometí con Dios. Y nosotros queremos honrar a Dios. Y le dije a mis hijos que estaban bastante pequeños y a mi esposa, ¿ustedes estarían de acuerdo si ofrendamos el aguinaldo? Porque es la única opción que tenemos. Si no, lo único que puedo hacer es pedir un préstamo para pagar la ofrenda. Y los niños saltaron de alegría. Y yo pude ver en ellos algo precioso. ¡Claro que sí, papi! Ojo, no hay regalos, no hay estrenos, no hay paseo, no hay nada. Y toda la familia dijo, no importa, ofrendémoslo. Y yo recuerdo que mi esposa y yo, ha sido la ofrenda más dolorosa que yo he dado, ¿verdad? El día que yo eché ese sobre, se me venían las lágrimas, no de la emoción, sino del dolor. Entonces, es que me quedé, es la primera vez que me quedo sin aguinaldo. Pero decidimos honrar a Dios porque habíamos comprometido nosotros voluntariamente con Dios, y aplicamos el principio y lo hicimos. Pasamos la Navidad más pobre que hemos pasado en toda nuestra vida. No había regalos, no había ropa para estrenar, no había comidas, no había paseos, pero había gozo, paz y alegría en la casa. Nadie estaba triste ni nada. Pasó el 25 de diciembre, ya saben que pase rápido eso, todos los chiquillos estrenando en el barrio, yo con los míos encerrados para que no salieran. Yo quería que pasara rápido el día para que ya dejaran de hablar de eso. Y el domingo vamos a la iglesia y todos estrenando en la iglesia y nosotros con las mismas ropas y de todo. Esa cuestión social. Pero pasamos ese momento y recuerdo que por ahí del 27 llegó el pastor de la iglesia donde íbamos
y me dice, nos dijo a mi esposa y a mí, yo quiero que ustedes nos bendigan el 31, dando el testimonio aquí en la iglesia de lo que Dios ha hecho este año en sus vidas. Y nosotros estábamos felices, gozosos, estábamos viviendo un tiempo en la gracia de Dios lindísimo. Pues era un privilegio, era una iglesia muy grande y nos sentíamos honrados de eso. Recuerdo que el 31 estábamos buscando a ver qué nos poníamos para presentarnos en la iglesia. Yo estaba buscando el traje de la primera comunión, pero ya no me quedaba. Y encontré un saco y una corbata, y mi esposa, nos fuimos a una tienda, de esas tiendas que venden cosas más baratas que las demás, como decir Aldi por acá, y había unos vestidos ahí que tiraban como 300,000 iguales, ¿verdad? Y mi esposa compró un vestido en Aldi que tal vez le pudo haber costado como $3, una cosa así, pero iba estrenando, ¿verdad? Y nos fuimos a dar el testimonio. Y comenzamos a hablar de lo bueno que había sido Dios con nosotros, de cómo Dios nos había rescatado, cómo estaba uniendo la familia, cómo nos estaba cambiando los conceptos y los valores. Y fue algo muy bonito. Ese día se recibía el año, y cuando nosotros terminamos de dar nuestro testimonio, pasó el pastor general y nos dio un abrazo y dice, yo quiero hacer algo que nunca he hecho en esta iglesia. Yo quiero hacer algo especial. Yo quiero recoger una ofrenda para esta pareja. Yo sentí como que se me hundió el mundo así, porque uno tiene orgullo también, ¿verdad? Entonces yo me sentí así como el más pobre del mundo, ¿verdad? Yo quiero recoger una ofrenda, y nosotros no habíamos hablado de finanzas ni nada. Yo quiero que los bendigamos como iglesia. Y mandaron a traer un canasto y lo pusieron al frente, y yo me sentía como esos payasos de plaza con un canasto al frente ahí. Y yo decía, ¿qué le costaba a este gordo haberme llevado a la oficina, hacer un chequecito y ya se arreglaba el asunto? Pero ¿por qué? Yo sudaba frío, yo decía, qué vergüenza. Estaba muriéndome del miedo. Yo decía, ay, qué cosas, ¿por qué? Y no sabía que Dios me estaba enseñando un montón de principios en ese momento. Y Él dice, yo quiero que pasen y entreguen una ofrenda de amor para esta familia. Y comenzó a pasar la gente, y yo sentí algo tan fuerte en mi corazón que me dijo, levanta su cara, quiero que vea cómo ofrenda la gente. Y hubo gente que venían jugando y agarraban el billete y lo hacían un puñito y lo tiraban así en la canasta. Y yo sentía como una puñalada en ese momento. Otros venían conversando entre ellos, ni nos volvían a ver, tiraban el sobre ahí. Yo me sentía como esos artistas de plaza que cantan o que hacen maromas y que después pasan el sombrero y la gente les tira ahí monedas y de todo. Algunos tiraban las monedas, otros venían con una mejor actitud. Y yo viendo en vivo, era una fila de gente enorme, estoy hablando de una iglesia grande, un evento importante, y las personas llegaban, y yo lo que sentía era dolor y vergüenza por lo que estaban haciendo. Yo decía, yo no les estoy pidiendo nada para que vengan a dármelo de esa forma. Hasta mascando chicle, haciendo bomba, y tiraban la ofrenda. Y a mí eso me dolía. Y yo no voy a decir que Dios me dice, pero yo podría decir, así se siente Dios cuando se recogen las ofrendas. Esa indiferencia, esa falta de entender que es honra lo que se está dando. Pero recuerdo que entre lo que estábamos viendo, pude visualizar a una mujer diferente al resto. Esa mujer venía llena de lágrimas en sus ojos y se venía quitando los anillos de su mano y lloraba, y se nos quedaba viendo y nos lanzaba besos. Y yo me quebranto cuando hablo de esto, porque nunca había entendido lo que era una ofrenda realmente. Y esta mujer caminó hacia nosotros y entregó lo que tenía posiblemente. Yo nunca supe si esos anillos eran de oro ni de plata. Era lo que menos me importó en ese momento. Lo que sí me importó es que nunca había nadie ofrendando con una actitud tan linda, que hoy 15 años después me quebranto cuando escucho.
Y el Señor me dijo, nunca te olvides de esta mujer. Nunca te olvides que así se ofrenda. Nunca te olvides que si quieres conquistar el corazón de Dios con tus ofrendas, no tiene tanto que ver con el monto, sino con la actitud. Toda la ofrenda al final de cuentas se convierte en dinero, pero lo que queda en el corazón es la actitud. Yo no sé cuántos, y fue una ofrenda muy buena que nos duplicó lo que habíamos ofrendado, y Dios nos honró y nos bendijo grandemente. Fue algo precioso lo que pasó ese día. Pero de todo lo que pasó, yo me acuerdo de esa mujer, y que yo sé que nos va a estar viendo en este video, porque le llamé esa semana y le digo, me acordé de ti, porque no podría hablar de una ofrenda sin recordar a esa mujer. Qué lindo que Dios dijera esto de cada uno de nosotros. Qué lindo debe ser que Dios diga, nunca se me olvida la ofrenda de esta persona. No sé el monto, no sé cuánto dio, pero qué actitud más linda, qué forma de honrarme. Fue la ofrenda más grande, sin saber cuánto era, y es la que está esperando Dios de su pueblo hoy. Volvamos a los principios de la palabra de Dios. Quitemos todo legalismo. Nosotros hemos tenido un lema en esta iglesia: cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y en ese mismo versículo da una fórmula que el que quiera la aplica, y dice: el que siembra abundantemente cosechará abundantemente, y el que siembra escasamente cosechará. Eso es una decisión suya. Yo, como pastor de esta iglesia, tengo la obligación de hablar la palabra de Dios, y a mí no me preocupan las finanzas de la iglesia, porque el que sostiene esta obra es nuestro Señor. Póngase en pie, por favor.